Mi nombre es Angie López Cardoso. Actualmente estoy en primer semestre del programa de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación voy a grabar un video en cuanto a la temática del curso de Cultura Política, el cual debo contestar 10 preguntas. La primera pregunta: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Todas estas preguntas van direccionadas al sector campesino. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, el campesino es un grupo social diferenciado que sustenta su vida comunitaria individual en el vínculo especial que tiene con la tierra y con la producción que se deriva de ella, así como saberes populares y modos de vida relacionados con la producción de alimentos y otras actividades tradicionales en el mundo rural. La segunda pregunta: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Entonces, los campesinos nunca han tenido participación política y menos activismo político. La desigualdad de la tierra, el valor, las potencialidades del campesino que ha logrado adaptarse y sobrevivir en medio de condiciones adversas. Por eso la construcción de la democracia es reconocer el papel que juegan los campesinos, apostándole al mejoramiento de sus condiciones de vida, de respeto de sus derechos y su inclusión política, económica, social y cultural. La tercera pregunta: ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de luchas del sector social seleccionado? Porque muchos campesinos abandonaron los territorios y se desplazaron a las ciudades en busca de nuevas oportunidades y ayudas por parte del Estado. Además, se observa que el campesino deja sus cultivos y se encamina a formar parte de las viviendas desocupadas en las zonas rurales, tanto definitivas como temporalmente. Es por eso que este sector ha sido el que ha tenido mayor dificultad y sufrimientos por defectos nefastos del conflicto armado interno que se vive en el país desde hace más de medio siglo, llegando al punto de convertirse en víctimas de asesinato, amenazas de desaparición y desplazamiento forzado. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? En cuanto a esto, es una problemática que ha venido evolucionando a la medida que voy creciendo dentro del territorio que me encuentro. Bueno, además, el paso de ser mano de obra en la cual necesitaba ser una segunda necesidad, como gracias a las malas políticas del gobierno, la industrialización, la modernización y las políticas de exportaciones que relegan el sector campesino a una segunda escala de economía del país, dejando en primer lugar las políticas de exportaciones y las buenas relaciones con los demás países por exportaciones y tratados de libre comercio. La quinta pregunta es: ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Para recordarles, el sector es el campesino. Entonces, en el contexto histórico, básicamente empieza desde cuando se dio fin al apogeo del caucho, el cual fue más o menos entre los años 80 e inicio del apogeo de la coca. Entonces, este es como el contexto histórico, pues, que desencadena esa temática. La sexta pregunta es: ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? En este caso, el sector de campesino. Entonces, generalizando al sector campesino, entre ellos las minorías, como son indígenas, afrodescendientes y colonos. En sí, la población mayor afectada, pues siempre va a ser el sector campesino, quienes a su vez han sido forzados por desplazamiento y han tenido que desplazarse a otros lugares y no cuentan en esos momentos, bueno, con sus territorios. La séptima pregunta es: ¿cuáles hechos históricamente influyeron en el contexto que se desarrolló en el movimiento o sector social que está documentado? Uno de los hechos históricos fue la creación de las Fuerzas Revolucionarias Unidas de Colombia. Entre ellos se desprendieron varios grupos al margen de la ley, y pues esto llevó a que el sector campesino tuviera una afectación grave, se puede decir, en cuanto a estos grupos al margen de la ley, ya que por esto mismo fueron ellos, tuvieron un desplazamiento hacia otros lugares.
La octava pregunta es, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Entonces, actual de la temática, pues es el sector campesino. Actualmente los campesinos que han sido víctimas de desplazamiento forzado en sus territorios de origen se han reincorporado nuevamente a sus territorios gracias que han tenido acompañamiento del gobierno nacional, teniendo en cuenta que los campesinos que han sido han tenido su desplazamiento nuevamente están reincorporándose a sus nuevos territorios. Por esto el gobierno ha ofrecido ayudas para que nuevamente trabajen sus tierras y no de las cuales fueron abandonadas. Bueno, la sexta pregunta es, ¿cuál es la relación, la novena pregunta, perdón, es, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? Bueno, en cuanto a eso, históricamente los campesinos han tenido un papel fundamental en las dinámicas sociopolíticas del país. Sin embargo, la sociedad sigue pensando que el concepto de campesino como un ser es como un ser inculto, aferrado a un pedazo de tierra, descalzo y desprovisto de reconocimiento estatal, atacado por el fenómeno de estrangulación. Esto es citado por Fer de 1975, por Pryce Salgado del 2000. Entonces, de acuerdo a este argumento, se puede asociar el fenómeno de usurpación de tierras a campesinos con el uso de la fuerza y el conflicto armado, que han hecho graves violencias de los derechos humanos, razón que probablemente alimenta la protesta social que ha venido creciendo en la población campesina en Colombia. Bueno, otra razón que nos dice Cano en el 2006 y Escobar en 1999 es que en Colombia los campesinos no poseen un respaldo para competir en los mercados locales, nacionales e internacionales por causa del desplazamiento forzado ineficiencia de infraestructura productiva debido a la Constitución Política de 1991. En el artículo 64 señalan medidas especiales para proteger al trabajador agro. Como la última pregunta, que es la 10, ¿cómo el sector social económico cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia, el cual es el sector campesino? Entonces, esto es uno de los pilares principales en los sectores económicos del país, ya que los campesinos producen su materia prima y que contribuyen al Producto Interno Bruto del país. Bueno, en conclusión, Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Es por ello que las movilizaciones agrarias afirman esta tendencia larga de desarticulación entre lo político y lo social. Y es así como las movilizaciones sociales agrarias que surgieron de manera espontánea en el 2013 empezaron a adquirir un papel protagónico y autónomo, pues no se veían representadas por las cabezas visibles, pero de los gremios hasta en ese momento como la Federación Nacional de Cafeteros y mucho menos por la clase política tradicional. De esta manera podría hablarse de un resurgimiento de nuevas formas de hacer y vivir la política por parte de los sectores subalternos, expresiones que no están ya mediadas por los partidos, ya que no encuentran en el espectro político una alternativa para velar sus reclamaciones. En Colombia los campesinos no poseen un respaldo, entonces, pero sin embargo Colombia ha sido un país que el sector campesino es fuerte para todos. Muchas gracias.